Hola queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión de la serie El Ángel de la Piedra. Estamos estudiando un símbolo que aparece en Apocalipsis capítulo 18, 21 al 24, que nos describe el movimiento, la acción y la predicación muy fuerte de un ángel que carga consigo una piedra semejante a una gran piedra de molino y arroja contra Babilonia, contra el río Éufrates que la sustenta, dando poderosísimo mensaje contra Babilonia y su caída. Y mientras examinamos el símbolo, también miramos los antecedentes que le precedieron. Y estamos viendo que son tres, básicamente, antecedentes, personajes que en el pasado cumplieron las mismas condiciones, los mismos hechos. De modo que rastreando estos antecedentes podemos construir allí en el Ángel de la Piedra como un itinerario. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? ¿Qué pretende el Señor con sus hijos? Que al observar el Ángel de la Piedra reconozcan señales, acciones, actitudes y sobre todo una misión que el pueblo de Dios tiene que llevar adelante ya en los últimos días antes de la venida del Señor. Estas imágenes que miramos a continuación, queremos mostrárselas en pantalla, resumen en esencia la presentación de estos temas. Por un lado, vemos de Apocalipsis capítulo 17, decimos que es la agenda de Satanás de cabo a rabo, desde el primer versículo hasta el último, describe las acciones del diablo a lo largo de los siglos, mediante sus agentes, sus personajes que el Señor los retrata, cada uno haciendo su actividad. La gran prostituta que carga consigo una copa llena de el vino de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. También ella monta una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La ramera, vestida de una manera pomposa, muy sensual y atractiva, ella tiene fornicación con los reyes de la tierra y los moradores beben del vino que ella ofrece. Además está sentada sobre muchas aguas que representan naciones, tribus, los países que poblaron mayormente Europa, donde se verificó este fenómeno. También el capítulo 18 presenta la agenda de Dios de cabo a rabo, desde el primer versículo hasta el último, mostrando la acción que Dios tiene contra este poder enemigo de la ramera, la bestia y los que le acompañan, los cuernos, las cabezas, etc. En el caso del capítulo 18 hay dos símbolos prominentes, dos ángeles. El primero, que baja del cielo con una gloria que llena toda la tierra y levanta un fuerte pregón y a la vez un mensaje de salvación para quienes están cautivos, presos de Babilonia. Y terminado este ministerio y el juicio de Dios, desde el versículo 21 aparece un siguiente ángel, al que llamamos el Ángel de la Piedra, cuya imagen miramos allí en pantalla. Carga una piedra de molino y un versículo o un mensaje solemne contra Babilonia. El Ángel de la Piedra. Vamos pues entonces, queridos amigos, a repasar los textos fundamentales de Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 al 24, y entonces continuamos examinando la naturaleza de los antecedentes. Vamos pues entonces a Apocalipsis 18, 21 en adelante. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino. Acordémonos mientras vamos leyendo que el Señor escogió este símbolo de la piedra de molino para evocar el castigo que Dios propone en Marcos 9:42, que aquel que hace tropezar a los pequeñitos más le valiera que se le ponga una piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar, como leemos allí. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Así también Babilonia, que hizo tropezar, fue escándalo, tropiezo, confusión a todas las naciones de la tierra. Más vale que le pongan una piedra de molino y la hundan en el mar. Bien, continuamos leyendo entonces el mensaje del ángel de la piedra. Y la arrojó en el mar, diciendo:
con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y entonces los ayes que pronuncia el ángel contra Babilonia. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Estas últimas palabras mayormente se encuentran en Jeremías capítulo 25. De hecho, dos de los primeros antecedentes de Babilonia están en el libro de Jeremías. El primer antecedente es Seraías, camarero del rey Sedequías, que en el año 594 a.C. acompañaba al rey en una misión camino a Babilonia. Sedequías, el rey, era vasallo del rey Nabucodonosor. Y antes de salir de camino, Jeremías le encargó una misión. Prácticamente lo mismo, la misma figura que miramos en el ángel de la piedra. Esto es, se le dio un libro con maldiciones, con ayes, calamidades, que Seraías debía pronunciar en las márgenes del río Éufrates cuando llegara a destino. Y leídas las maldiciones, a ojos y oídos de todos los testigos allí presentes, debía tomar una piedra, atar el libro y arrojarlo en el río Éufrates y pronunciar palabras luctuosas. Así se hundirá Babilonia. Esto aparece en Jeremías 51, 59 al 64, lo que llamamos el primer antecedente del ángel de la piedra, tema que ya examinamos. Ahí tenemos los textos para acordarnos y no olvidarnos que es importante tener en cuenta los antecedentes para entender mejor el símbolo del ángel de la piedra. El segundo antecedente será el propio Jeremías. En el capítulo 25, de cuyo capítulo leemos esta porción nuevamente del texto bíblico de Apocalipsis 18, 22. Prácticamente son las mismas palabras. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti. Hasta aquí ya miraremos detalles de este segundo antecedente, el profeta Jeremías, capítulo 25. Porque tus mercaderes, continuó el ángel de la piedra ahora señalando a quienes fueron los agentes perversos de la ramera, tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Todos están comprometidos para el castigo de Dios. ¿Por qué? Es un día de venganza. Versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido degollados. Aquí la traducción es importante tomarla en cuenta. Han sido sacrificados como animales para el altar. Así mira el Señor lo que han hecho con su pueblo, de parte de Babilonia y sus agentes, y de todos los que han sido sacrificados en la tierra. Vamos pues entonces a mirar lo que llamamos el segundo antecedente del ángel de la piedra, un profeta que lo prefigura, como miramos aquí en la imagen. Para ello, amigos, nos valdremos de una pequeña biografía del profeta Jeremías. Pero antes, leamos el texto propiamente. Jeremías capítulo 25, prestemos atención a la fecha en que él anuncia el mensaje, y allí en el versículo 10 aparecen las palabras que el ángel de la piedra luego reproduce. Por lo tanto, habrá que conocer más a fondo qué pasó con Jeremías. Miramos. Capítulo 25, versículo 1 en adelante. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto es el año 605 a.C. ¿Qué más se nos dice? La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, es decir, del año 605, él comienza con este mensaje hasta la destrucción final en el 586, esto es 19 años predicando un mensaje luctuoso contra Jerusalén en vista del fin venidero que venía de camino por parte del rey enemigo Nabucodonosor, rey de Babilonia.
Noten las palabras, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón. El rey Josías comienza a gobernar del año 640 a.C. Año 13 será el año 627 y 628. Allí comienza el ministerio de Jeremías. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, año 605, que son 23 años, por lo tanto, sumamos 605 más 23, tenemos 628. Así que sería el punto de partida del profeta Jeremías. Hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros, todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando ellos decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y yo no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así dice el Señor, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y entonces aparece el mensaje que luego el ángel de la piedra lo toma como suyo. Notemos que lo hacen en contexto de amonestación de castigo, la advertencia de destrucción. Dios ha llamado al arrepentimiento, no lo quisieron hacer. De igual manera, queridos amigos, aparece lo mismo en el mensaje a Tiatira, simbolizado por Jezabel, Apocalipsis capítulo 2. Allí, desde el versículo 20, cuando se dirige a Jezabel, que es símbolo de la iglesia apóstata durante el tiempo medieval, también lo mismo. El Señor le invita a que se arrepienta y no quiere, y va a recibir su castigo. Leámoslo, las mismas condiciones de Jeremías con Jerusalén es la del ángel de la piedra contra Babilonia. Miramos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, recuerden, es el símbolo de la iglesia apóstata durante el tiempo medieval, es decir, durante los 1260 años de apostasía. Allí Jezabel será el símbolo que ilustra a una iglesia perdida, una iglesia caída en pecado, que se dice, profetiza, tú toleras que ella enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan. Notan casi las mismas palabras que Jeremías dice de parte de su Dios contra los israelitas. Dios quiere el arrepentimiento de ustedes, si ustedes no quieren, pues les viene el castigo. Ya lo vamos a leer otra vez en Jeremías 25. Pero aquí el texto que estamos observando nos muestra, queridos amigos, que hay un paralelo entre lo que hizo Jeremías con su pueblo, llamándolo a la exhortación, al arrepentimiento, y aquí a Jezabel lo mismo, llamándola al arrepentimiento. No hace caso. Ambos merecen el justo castigo. Pasó con Jerusalén, pasará con Babilonia, lo cual es el fin del mundo. Sigamos con la lectura. Y le he dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vamos pues otra vez a leer Jeremías capítulo 25, versículo 9, la decisión de Dios de enviar las tropas caldeas para castigar la rebelión de Jerusalén, que a pesar de que se habían enviado oportunamente profetas uno tras otro, el que más descolló fue Jeremías, de quien queremos estudiar hoy.
pues Dios ya decidió, esto tiene que ser destruido. Así con la Babilonia mística, el símbolo es el mismo. Jeremías con sus palabras contra Jerusalén, el ángel de la piedra con las suyas, idénticas a las de Jeremías, contra Babilonia. Leamos pues 25, 9 y 10. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Recuerden que los versículos previos decían que no querían arrepentirse de sus pecados, como le está pasando a Jezabel. Y ahora entonces noten 25:10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado o de esposo, y la voz de desposada, de esposa, ruido de molino, luz de lámpara, todo eso va a desaparecer. ¿Recuerdan? Eran las palabras también del ángel de la piedra. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bien, queridos amigos, nuestro propósito es observar en el profeta Jeremías un símbolo de los predicadores de los días finales, que tendrán que levantar una voz de protesta, una voz de calamidades, de ayes contra Babilonia. Recuerden, queridos amigos, Dios insertó este símbolo del ángel de la piedra que hasta ahora no ha sido debidamente y profundamente estudiado, pero estaba para los eventos finales. Y en el capítulo correspondiente, dijimos, la agenda de Dios de cabo a rabo, y al final aparece esta porción. ¿Aparece para qué? Para que, amigos, no solamente lo estudiemos, también lo apliquemos. ¿Quiénes lo aplicarán? Imitarán, actuarán como lo hicieron los antiguos profetas en iguales circunstancias. Dijimos, Jeremías es el que va a descollar, que fue el profeta de los días finales de Jerusalén, aunque él por 23 años predicó a aquella nación, a aquella ciudad de Jerusalén, desde los días de Josías, y luego bajo la administración de sus hijos, que fueron varios reyes, hasta que el último, Sedequías, de rebelde, allí fue destruido, y fue el final de Jerusalén. Bien, por eso Jeremías se torna en un eficaz antecedente, conocer qué pasó, cómo vivió, qué pasó con el pueblo, por qué la tosudez de no escuchar el mensaje, que es lo que le cabe a Babilonia, no va a escuchar. Pero esto no quita la persistencia de los predicadores que representarán el cumplimiento del ángel de la piedra. En otras palabras, creemos, amigos, que el Señor puso el símbolo para que se verifique en tiempo cercano, que se levantarán voces. Es el anhelo de este servidor y de quienes estudiamos el símbolo, que esto se verificará en el levantamiento de un movimiento de hermanos predicadores, amonestadores, profetas de calamidades, que se levantarán para amonestar a Babilonia en los mismos términos como Jeremías lo hizo en los suyos. Las palabras serán similares, la intención, el espíritu idéntico, de amonestar a la gente del final que se viene. Qué importante es, pues, conocer estos hechos, pero en este caso, conocer un poco más la biografía de Jeremías. Y si el moderno predicador que cumple el símbolo del ángel de la piedra también tiene la talla de Jeremías. Es decir, Dios quiere que sus predicadores, quienes quiera que sean, también se inspiren en aquellos grandes hombres santos que fueron siervos del Señor, lo dieron todo por amor al Señor, cumpliendo la voluntad de Dios, como lo harán los siervos predicadores que cumplirán el símbolo del ángel de la piedra. Jeremías fue el profeta que estimuló la reforma religiosa bajo el rey Josías. Lo hemos leído, capítulo 25, versículo 1. Esto es desde el año 628. Recuerden, él dijo 23 años, lo hemos leído. Así fue que aconsejó a los judíos de Jerusalén antes del exilio, en aquellos 23 años.
y aún durante parte de la cautividad que comenzó en el año 605. Fueron 3 asaltos de parte del rey Nabucodonosor. Y así entonces él escribió el libro que lleva su nombre. Jeremías quizás puede ser el profeta más pintoresco de todo el Antiguo Testamento. En sus mensajes proféticos se mezclan vislumbres del interior de su alma, que ofrecen un cuadro vívido de sus sentimientos, de sus experiencias como profeta, llamado a dar un mensaje impopular en un momento de crisis nacional. Amigos, ¿no creemos lo mismo en nuestros días? Digo más, que se levanten voces para dar un mensaje impopular en medio de una crisis mundial, ya no nacional como en el tiempo de Jeremías. Lo que está aconteciendo actualmente, amigos, merced a una agenda que élites globalistas están llevando adelante, aprovechando esta crisis sanitaria de la pandemia universal con los protocolos que se manejaron para atenderla, como es la cuarentena y una obligada vacunación. Esto está llevando a una verdadera crisis en la que quienes salen ganando son los que están más arriba del común, del vulgo. ¿Quiénes son? La profecía ya anunciaba, los mercaderes de la tierra, aquella gente que lucrará con países que están en deuda, en decadencia, por causa de la misma crisis de salud que todos vivimos. Y entonces, ante una crisis de esta envergadura, que afecta también el aspecto moral, ético, además de esto, propuestas de tipo religiosas como las que lleva adelante Francisco I, de unificar la religión, inhibiendo el proselitismo, favoreciendo la incorporación de entidades religiosas ajenas al cristianismo, contrarias a él, mediante sus prácticas prohibidas por el Señor, tal es el caso de la idolatría del budismo, por dar algún ejemplo. Entonces, si esto se lleva adelante hacia un ecumenismo, amigos, creo que la profecía finalmente se va a cumplir en nuestros días y el ángel de la piedra tendrá que levantar sus voces. Volviendo otra vez a Jeremías, la historia del reino del sur, esto es Judá, desde la cautividad de las 10 tribus un siglo atrás, esto es en el año 722 a.C., fue la historia de Judá de creciente apostasía nacional. Ya en tiempo de Jeremías se hacía evidente que si Dios quería cumplir su propósito para Israel, tenía que tomar medidas drásticas. Canaán era de ellos solo por virtud de la relación del pacto hecho con Dios, pero sus persistentes violaciones de las provisiones de esa alianza, ellos habían rechazado el derecho a poseer esa tierra. Canaán les pertenecía, pero finalmente el pecado prevaleció, lo que hacía que Dios no pudiera continuar en relación con esta gente. La cautividad entonces era inevitable, no como un castigo retributivo, sino como disciplina curativa. Y pues le tocó a Jeremías explicar las razones del cautiverio y animarlos a cooperar con el plan de Dios en esa experiencia. Noten, aquí las intenciones de Dios para con Jerusalén son distintas de las intenciones de Dios para con Babilonia. Dios quería salvar a Jerusalén, aunque no pudo, y envió los profetas oportunamente. Mírenlo como lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Entre ellos está Jeremías, el último profeta enviado antes de la destrucción de Jerusalén. Así también, ¿cuántos predicadores que se han levantado para indicarle a Babilonia, mediante predicadores, iglesias, ministerios, hermanos, que llaman la atención y cada vez la voz cristiana se va opacando, se va cerrando, hasta que la última voz será aquella del ángel de la piedra contra los pecados de Babilonia? Pero miremos, segundo de Crónicas 36, 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios
y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Recordemos, el último fue Jeremías, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Una y otra vez, mediante Jeremías, Dios rogaba a su pueblo que se sometiera al rey de Babilonia y estuviera dispuesto a aprender la lección que esta amarga experiencia les tenía que enseñar. Así pues, la primera cautividad de Nabucodonosor sucedió en el año 605 a.C. Pero como rehusaron cooperar, el plan era que se sometieran voluntariamente. Aconteció una segunda cautividad en el año 597 a.C. En la primera, pues, fue llevado preso Daniel con sus amigos, más parte de los utensilios del templo. En la segunda cautividad del año 597 fue llevado cautivo Ezequiel, con ancianos y amigos también, y ambos profetas, Daniel y Ezequiel, vivieron en Babilonia, uno en la corte, adentro, allí con Nabucodonosor, el otro en la ciudad, allí en el exterior, y era para fortalecer a sus compañeros cautivos también. Y una tercera desolación, cautiverio, ocurre en el año 586, la que fue acompañada por una total desolación, destrucción de la ciudad y aún del templo. Ezequiel fue llamado a un papel similar en favor de los exiliados en Babilonia, y más o menos también Dios coloca en ese mismo tiempo a Daniel en la corte de Nabucodonosor con el propósito de atemperar, de suavizar la naturaleza ruda y la severidad de los babilonios hacia los judíos. Dios será misericordioso para con su pueblo. Así pues, los mensajes de Jeremías, de Ezequiel y Daniel estaban destinados a aclarar la naturaleza y el propósito del cautiverio y a apresurar el retorno de los exiliados a su patria. Con esto, amigos, vemos cuánto amor de parte de nuestro Dios para su pueblo. Sin embargo, para Babilonia o contra Babilonia, el tratamiento será diferente. Pero algo que los vincula es que en ambos casos se levantaron las voces proféticas. En ambos casos, Jerusalén y Babilonia, se levantan los profetas de calamidades, con idénticos mensajes. Queridos amigos, qué importante es que ahora prestemos atención a la voz de este, vamos a llamarle mensaje profético o voz profética, la del ángel de la piedra. ¿No habrá hermanos que querrán cumplir con el símbolo? Tal vez usted me dirá, mire pastor, está bien, yo lo estoy escuchando, pero deje que Dios sea el que levante al profeta que cumple el símbolo del ángel de la piedra. ¿Ok? Usted puede decirme eso y entonces usted y yo nos cruzamos de brazos a ver cuándo Dios lo cumple. Amigos, Dios nos lo está poniendo delante, diciéndonos, cumplan lo que el texto bíblico enseña. Mírenlo cómo aparece en Apocalipsis 1:3. Dios pide que se cumplan las palabras del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, llevan a la práctica las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y usted tal vez me dirá, ok, ahí dice que lleven a la práctica, que guarden, que observen las enseñanzas morales, pero no que llevemos a la práctica un símbolo que ya Dios mandará al profeta o los profetas, al hermano o los hermanos, a los movimientos allí que representen o que cumplan el símbolo del ángel de la piedra. ¿Sí? Mis queridos hermanos, Dios está pidiendo a sus hijos que colaboren. Ya lo dice el Señor en los mensajes a cada una de las iglesias, el que oiga y venciere. Yo te mando que te arrepientas y que hagas las palabras, que cumplas las exhortaciones que Dios da a cada una de las iglesias. Cumplir la exhortación, amigos, en este caso, una primera medida es orar para que el símbolo se cumpla. ¿Quién lo va a cumplir? No sabemos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántos? No se sabe. Pero está el símbolo. Y lo que hacemos ahora es ponerlo a la mesa para estudiarlo, discutirlo. Y mi exhortación es, hermanos, levanten la antorcha y hagan
para Babilonia y contra Babilonia lo que el símbolo dice, y así paulatinamente se irá cumpliendo. Aún más, amigos, este símbolo ha sido dado en las manos de los hermanos con capacidad de cumplirlo. Mientras que hay otro símbolo, el del ángel que le precede, llamado cuarto ángel de Apocalipsis 18:1, que baja del cielo y trae una gloria que no la podemos producir nosotros. Mírenlo, capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y entonces las voces tremendas de parte de este ángel, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Señala la naturaleza moral interna, demonios, suciedad interna que hay, y luego la externa cuando dice lo que viene a continuación, sus pecados que la caracterizan. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y todos los moradores beben del vino del furor de su fornicación, nos dirá capítulo 17, versículo 2. Todos implicados. Y hay un poder de lo alto que baja del cielo para denunciarlo. Y efectivamente estamos todos esperando que baje ese poder, al cual llamamos lluvia tardía, que desata un fuerte pregón contra Babilonia. Esto en los días finales. Podemos esperar en oración que Dios lo haga. No lo podemos producir nosotros, pero con el ángel de la piedra no ocurre igual. Este es un desafío, amigos. Está el texto. Repasémoslo otra vez, capítulo 18, 21, al menos lo inicial de ese mensaje. La palabra ángel significa mensajero, palabra de origen griego. Y un mensajero poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y ese poderoso mensajero, queridos amigos, no baja del cielo como el otro, el anterior, el de 18:1, y un poder que llena toda la tierra. Aquí no, aquí son voces humanas que se levantan contra Babilonia, como lo hicieron los antecedentes, de los cuales continuamos repasando acerca de Jeremías. Vamos pues entonces a mirar un poquito, dijimos una biografía corta de Jeremías, que nos inspire. Es verdad su historia, pero la parte final es la más dramática, desde el año 605 en adelante. Poco después ya entra el rey Sedequías, el último rey, y allí es la parte más dramática de la historia de Jeremías. Así será con los predicadores que tendrán que levantar sus voces contra Babilonia. Sufrirán muchísimo, pero Dios ya los inspira en la historia, en el ministerio de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 1, miremos pues acerca de él. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Él, Jeremías, fue llamado al oficio profético mientras todavía era joven. Miremos versículos 6 y 7 del capítulo 1. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Era muy joven cuando comenzó él a su ministerio. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. Insistimos, amigos, estamos esperando que Dios levante un mensajero que reconoceremos como el ángel de la piedra, y nosotros prácticamente sentados en la butaca mirando allí la imagen del televisor. Ya apareció, ahí está lo que decía la profecía y lo estamos mirando. Normalmente, amigos, cuando estudiamos Apocalipsis ahora, sí podemos sentarnos en la butaca y mirar hacia atrás. La historia de la bestia, el periodo medieval, las persecuciones, los castigos, torturas, quemas de hoguera que hizo este poder contra los santos. Santos que se levantaron, predicando como los albigenses, valdenses, etc. Miramos para atrás. Miramos los tiempos modernos,
como es Apocalipsis 17:12, los 10 cuernos que se están uniendo junto con la bestia, formando lo que llamamos allí el nuevo orden mundial, la agenda globalista. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. Esa hora, amigos, está armándose, gestándose. Pero ahora, ¿qué le cabe al pueblo de Dios? Bien, continuar con el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Mensaje que todos oímos y nos sumamos en predicar, desde que esto se inició, desde el año 1840 en adelante, quienes lo descubrieron por ese tiempo dentro del movimiento milerista. 1840, el mensaje del primer ángel, 1843, el mensaje del segundo ángel, y 1844 en adelante, el mensaje del tercer ángel. Tema que merece un estudio aparte, pero por lo menos sepamos que esos mensajeros descubren su misión mientras están predicando, en la marcha, decimos nosotros. Y así a lo largo de las décadas hasta la fecha. Pero el ángel de la piedra, ¿seguimos en la butaca esperando que Dios lo manifieste o seguiremos en la misma línea del mensaje de los 3 ángeles? Esto es, mientras se avanza con la predicación, se levanta el movimiento de hermanos cuyo corazón se agita. Mi querido hermano, déjeme que le sea más franco. Si su corazón se agita por escuchar estas cosas, cuando usted más se informa de la perversa obra que la Agenda Globalista 2030 está realizando, y usted puede escuchar a algunos oradores, comunicadores que están enseñando lo que, o mostrando, descubriendo, revelando, desde, les cuento uno de los primeros, en el caso mío que me impactó, Carlos María Viganó, cuando para octubre del año 2020 él lanzó una carta a nivel mundial dirigida al presidente Trump. Aquí, para este servidor y para los hermanos que me acompañan, fue como el puntapié inicial, octubre del año 2020. Allí, en ese tiempo, semanas después, aparece, me corrijo, un año exactamente atrás, ya apareció el ensayo, octubre del año 2019, el ensayo 201, el evento 201, que hablaba de una práctica que se hacía con respecto a una infección universal, un coronavirus también fue así la práctica, y la consiguiente vacunación, la cual se llevó a cabo en todo el año 2020, la infección, y finalmente aparece la vacuna. Amigos, ahí tenemos el evento 201. Son asuntos de los que aquí se ha hablado en general desde Olam 7 y el Ministerio Saeta. Pero queremos decirles, amigos, que si esto se estaba gestando, ahora con la carta del nuncio apostólico Carlos María Viganó, quien estaba en las antípodas de Francisco I. Su mensaje católico va en desacuerdo con lo que plantea Francisco I. Hacía falta que esto se descubriera. Se está descubriendo cada vez más. Y las voces de los predicadores, ¿cuándo se levantarán? Mi querido amigo, mi hermano, hermana, si su corazón se arde, como Jeremías capítulo 8, 20, el corazón arde por predicar las palabras, Dios está despertando ya los corazones de los mensajeros del ángel de la piedra. Por eso decimos, estemos atentos, Dios va a tomar sus voces, para que en este tiempo nuestro que vivimos actualmente, se levanten tales voces. En el caso de Jeremías, recuerden que estamos leyendo más acerca de él, al principio él vaciló en aceptar el llamamiento, pero Dios le aseguraba que habría una oposición violenta contra él, pero también podía esperar ayuda divina en la realización de su misión. Vamos pues entonces al texto que sugerimos de capítulo 8 de Jeremías, versículos 17 en adelante. Dios le iba a ayudar a este fiel siervo si él cumplía su misión. Porque aquí yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamientos y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí.
He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. El Señor iba a bendecir a sus siervos si Él predicaba, ya que el sufrimiento era el mismo que Dios estaba teniendo por su pueblo. Jeremías, que por naturaleza era tierno, suave, él padeció mucha angustia personal por el conflicto entre sus sentimientos y los severos mensajes de reprensión y advertencia que él debía llevar. Al prever la suerte tan triste que le esperaba a su amado pueblo, miren cómo él se exclama en capítulo 4, versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. Yo no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Yo no puedo quedarme callado. ¿Notan? A eso nos referimos con estas visiones del interior, del alma de Jeremías. Él está sufriendo. Así, amigos, que sirva de inspiración para ustedes y para mí, si sentimos en el corazón que el mundo tiene que ser amonestado, Babilonia tiene que ser reconvenida, hermanos fieles tienen que levantarse y llamar la atención mediante su ejemplo, su testimonio, sus palabras, su conducta, a aquellos amigos que están cerca de nosotros, nuestros parientes amados, pero que están llevando una práctica babilónica en su corazón, amonestarles que el fin se acerca, quieran escuchar o no, así como Sedequías en sus días. La cautividad era inevitable en los días de Jeremías. Mírenlo, capítulo 4, 27 y 28. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé, yo no me arrepentí, ni desistiré de ello. No obstante, Dios consoló a Jeremías con la promesa de que no destruiría del todo a su pueblo elegido. Él se reservaría un remanente. Capítulo 5, versículo 10. Miremos ese texto. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, pero no del todo. Hay algo que podrá ser rescatado. Para impresionar a Jeremías, Dios utilizó también modos, maneras, para que él pudiera ver la desesperada degeneración moral y espiritual. De allí es que Dios lo envía en excursión por las calles de Jerusalén en busca de un hombre que sinceramente buscara conocer y hacer la voluntad de Dios. Mírenlo en el capítulo 5, versículo 1. Dios quería impresionar a este profeta, que se constituiría en el profeta de calamidades de los últimos días de Jerusalén. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, yo la perdonaré, decía el Señor. Jeremías hablaba. No había gente. Sin éxito, Jeremías volvió con esperanza a los dirigentes, pero encontró que ni uno de ellos guiaba a la nación por los caminos de justicia. Miremos versículos del 3 al 5 ahora, el mismo capítulo 5. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo,
rompieron las coyuntas. Ahora, percibiendo Jeremías más completamente la apostasía del pueblo, recibe instrucciones de ponerse a la puerta de la casa de Jehová, del templo, para advertirles de la suerte que les esperaba si no se arrepentían. Solemos llamar a esta porción el discurso del templo. Esto es Jeremías capítulo 7, del 7, versículos hasta el capítulo 10. Vamos a leer una breve porción. Es el sermón o discurso de Jeremías a la puerta del templo, dirigiéndose a la población, a los adoradores. Capítulo 7:1, leemos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Note, vez tras vez, llamando a la reflexión, al arrepentimiento, a un pueblo que conocía a Jehová. Recuerden, Jeremías era el antecedente del ángel de la piedra, en que ambos son parecidos cuando predican en los últimos días, la última generación, aunque Jeremías ya venía desde antes, recuerdan, desde el tiempo de Josías, 628 en adelante, hasta el 586. Un hombre que tan sensible, tierno, pero Dios le impelía que dé el mensaje. Así, amigos, ¿quiénes llegan a ser los instrumentos del Señor que cumplan el símbolo del ángel de la piedra? Hermanos y hermanas, jóvenes, que tengan sensibilidad en su corazón porque aman a Dios y quieren salvar a la gente para que escuchen la amonestación de Dios. Los tales, vean a Jeremías. Él es uno de los personajes más agradables con los cuales nos podemos identificar, para que nadie se sienta solo, presionado para hacer algo contra sus propios sentimientos. Dios ama a los hombres, quiere que se arrepientan, pero cada día que pasa, la maldad se torna más empedernida, más cerrada, más dura o peor que piedra. Y los santos predicadores deben levantarse. Miren cómo sigue más ahora hablándoles a los cristianos, diríamos nosotros, a la puerta del templo, donde la gente entra para orar. Dios tiene que amonestarles. Hoy lo mismo, queridos amigos. Recuerden, siempre haremos paralelos con Jeremías. Ambos, Jeremías y el ángel de la piedra, cumplen funciones en los últimos días y que haya que predicarles a cristianos en las puertas de las iglesias. Decirles, arrepiéntanse cuando hay soberbia. Se nota en los modos de hablar, en los modos de vestir, de comportarse. Dios quiere cambios en el pueblo. Acuérdense que el Señor ya lo dijo por medio de Juan, en su carta, la primera carta de Juan, capítulo 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y cuántos hermanos cristianos están en esa condición? Cuando van a los cultos y solamente quieren escuchar música y estridente, que se parece a la música rockera. En fin, amigos, ustedes lo saben mejor cuando miran sus propios compañeros e iglesias. Bien, este es Jeremías, amonestando a sus compatriotas que entran al templo a adorar. Hoy necesitamos lo mismo. Continuamos leyendo todavía más de Jeremías capítulo 7, los versículos que vienen. Dijimos el discurso o sermón del templo. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No, porque Dios lo iba a destruir en poco tiempo más por medio de Nabucodonosor. No se confíen de eso. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras,
si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramarais la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, a pesar de la amenaza de Nabucodonosor, en la tierra que di a vuestros padres para siempre, que era Canaán. Ustedes están viviendo allí, pero van a ser destruidos por los pecados que no sueltan, que no dejan o que no abandonan. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, falsos pastores. Amigos, actualmente cuando se oye hablar de predicadores y sus mega iglesias, hay hermanos que desean tener algún alimento espiritual. Van al televisor, ya aparece la mega iglesia y un predicador con sus bromas, sus risotadas. Y la gente aplaudiendo allí. Qué bonito, yo me sentí tan lleno. Amigos, Dios todo esto lo va a condenar. Él está buscando un profundo arrepentimiento y que esas bromas y risotadas no conducen a nada. Más bien hunden en una falsa sensación de seguridad. Creer que por ir al culto y escuchar palabras relativas a Dios están bien delante de Él cuando el Señor los condena. Recuerden, este es Jeremías hablándole a un pueblo similar, que confiaban en palabras de mentira de sus falsos predicadores o pastores, o profetas de aquellos tiempos. Un poquito más leemos, porque continuaremos más con este discurso del templo para sacar lecciones para nuestros días de este antecedente del ángel de la piedra. Veremos más todavía. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Mis queridos amigos, pongámonos la mano en el corazón. Este servidor no juzga a nadie. No les conozco, ustedes no me conocen. Pero el mensaje sí es pertinente para nuestros días. Dios conoce nuestros corazones. ¿Cómo entramos al culto? Recuerden, este es el discurso, capítulo 7 al 10, de Jeremías, dedicado a los adoradores. Allí en la puerta del templo, decirle la batería de cosas de parte de Dios. ¿Y cuántos de nuestros compañeros cristianos de las diferentes iglesias necesitan escuchar esta amonestación? Están formando parte del paquete de destrucción. Así como Jerusalén iba a ser destruida absolutamente por Nabucodonosor, así modernamente serán destruidos con Babilonia, a menos que acusen recibo y cambien su corazón a la amonestación que el ángel de la piedra está levantando. Así, queridos amigos, seguiremos estudiando más de este símbolo a la luz de los antecedentes. ¿Cuánto mensaje podemos aprender de ellos para nuestros días? Rogamos que Dios toque sus corazones, ustedes abran su alma, yo la mía, para que Dios pueda fluir con su espíritu y hablar a nuestros corazones para que haya un arrepentimiento, un avivamiento y un poder para hacer cumplir este símbolo en nuestros días. ¿Lo anhelamos? Yo lo anhelo. ¿Y usted lo anhela? Mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga y nos miramos en la siguiente emisión con más del ángel de la piedra. Hasta entonces.